Hebreos capítulo 9, el verso 27 y 26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Demos una alabanza al Señor. Estaba leyendo lo que dice el libro de Génesis y hay algo que lo sabemos de memoria, pero que se nos trata de olvidar. Y cuando se nos trata de olvidar, es que nos hace a nosotros o hablar o pensar cosas que a la hora de la verdad no tienen como mucho sentido, porque lo hablamos casi sin tener esa seguridad o no la conocemos bien. En Génesis capítulo 3 hay algo cuando el hombre fue creado, que fue en el 2, pero dice el 3, 1. La serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, dijo Dios, no comeréis ni le tocaréis para que no muráis. Es la palabra clave, para que no muráis. Y el 4 dice, la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Entonces Dios dijo, no, para que no mueran, y el demonio dice, no morirán. Antes, al contrario, sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces lo otro que estaba yo leyendo, lo que por cierto está en el mismo capítulo, después de que el hombre cae en él la desobediencia, porque el pecado del hombre no es pensar en lo sexual, porque antes les había dicho creced y multiplicaos. El pecado es la desobediencia. Y eso es lo que dice acá en el capítulo 3 precisamente. Dice la palabra del Señor en el verso 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuisteis tomado, pues polvo eres y el polvo volverás. Y en el capítulo 2, ya ustedes saben que dice el verso 7, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, le entró en su nariz soplo de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces nosotros en el correr de la vida tenemos mucho que ver con la tierra. Y mire lo que dice la palabra del Señor acá en el libro de Eclesiastés. Dice la palabra del Señor en Eclesiastés, el capítulo 7, el verso 29. He aquí solamente he hallado
que Dios hizo al hombre recto. En otra versión dice, hizo al hombre perfecto. Y en otra versión dice, hizo al hombre bueno. Entonces vuelvo y lo leo. He hallado que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron, ¿qué? Muchas perversidades. Entonces, en el correr de la vida, nosotros tenemos que ir descubriendo o entendiendo perfectamente que Dios no hizo al hombre malo ni pecador. El hombre, por la desobediencia, se hizo pecador, se hizo malo, y ya ustedes ven cuando viene la genealogía, la descendencia que sigue, que está Abel, está Caín, y Abel es precisamente la víctima, y Caín quiere surgir, y es donde ya aparece la promiscuidad, varias mujeres, vicios, pecado, que es lo que él hace allá también en el libro del Génesis. Entonces Dios no es que lo hizo malo para que siguiera siendo malo, sino que lo hizo bueno, pero el hombre, por haber desobedecido, todo lo que el hombre hubiera tenido que hacer era haber obedecido. Y cuando se habla de obedecer, es para unas personas fácil, pero para otras personas muy difícil. Porque el obedecer no es de todos, pero la orden es para todos. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y guardares todos tus estatutos, ninguna enfermedad de los que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Si oyeres atentamente y escuchares, comeréis del bien de la tierra. Entonces el obedecer es algo que Dios lo estableció. Si los milagros que el Señor hizo no hubieran obedecido las personas, no los hubieran recibido, porque Dios nunca obligó a recibir un milagro. Entonces noten ustedes que el mismo leproso le dice, límpiame. El que estaba sin ojos, quiero recobrar la vista. El que había muerto, la familia, mira, haz algo por él. Entonces todo lo que el Señor hace va supeditado a la obediencia. Ahora, cuando va leyendo uno este pasaje, va descubriendo que Eclesiastés 3, capítulo 2, nos va conectando como a la realidad de la vida. Todo tiene su tiempo. Y cuando dice que todo tiene su tiempo, hay tiempo de nacer y hay tiempo de morir. Bueno, vamos a buscar el texto por acá en Eclesiastés 3:2. La hermana no lo ha podido localizar. Bueno, no, es 3:2. Capítulo 3. Es el hermano que está ahí. Capítulo 3. Bueno, dice la palabra del Señor así: tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Lo que quiero que tomemos en cuenta hay las dos: tiempo de nacer y tiempo de morir. ¿Cuánto diéramos nosotros para no perder un familiar? Esposa, hijo, hija, el abuelo, el nieto. En ese cementerio donde fuimos, hay una tumba de un muchacho de la iglesia, y yo estuve en ese funeral hace más de 10 años, como 15 años. ¿Y sabe cuántos años tenía? 22. Y ahí está su tumba. 22. El mío tenía
45. Hay otros que también los conocí de 70 y de 80 y de 90. Quiere decir que en un cementerio hay de todas las edades. Si el tuyo tiene 15 o 18 o 20, tú vas a un cementerio y allá encuentras la edad. La edad está en todos los cementerios, porque no hay algún letrero que diga, no se reciben sino de 15 en adelante o de 20 en adelante, no. Hay tumbas en las que aparecen todas las edades. ¿Cuánto diéramos para que no nos tocara? Y precisamente cuando acabamos de leer ahora, está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. En el transcurso de este tema, lo que vamos a tratar de ver con la ayuda del Señor es que Dios hizo al hombre para que permaneciera. Cuando uno lee el capítulo 1 del libro del Génesis, uno va observando que dice, creceos y multiplicaos y sojuzgad la tierra. Esa es la orden que Dios está dando al principio. En el capítulo 2 lo forma, le da la vida. O sea, en el capítulo 1 es la proyección que Dios tiene que la plantea. Y en el capítulo 2 la realidad que la ejecuta. Formó Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra. Los componentes que nosotros tenemos están en la tierra. Y aún la tierra tiene más componentes que los de nosotros. Quiere decir que ahí en la tierra hay calcio, hay hierro, hay magnesio, hay de todo eso que lo tiene el organismo. O sea que cuando se va un cuerpo a la tierra, lo que hace es que se va desintegrando y se convierte en el correr de los años en la misma tierra. Cumplimiento de lo que acabamos de leer, polvo eres y polvo serás tornado. Porque qué tal que no se desintegrara ese cuerpo, ¿cómo quedaría este mundo lleno de una cantidad de cadáveres que se ven perfectos y todo? Solamente ahora tenemos 7,000, casi ya va para 8,000 millones de seres humanos. Y los que han pasado en el transcurso de todos los años, entonces cuando Dios hizo al hombre, lo hizo, lo visitaba, hablaba con él. ¿Cómo hablaba con él? Hablaba cara a cara. Porque el hombre no había pecado y tenía ¿qué? Comunión, tenía conexión. Cuando en Isaías dice, vuestros pecados han hecho ocultar el rostro para no oír. Quiere decir que la conexión se rompe cuando el hombre peca por la desobediencia. Pero si no hubiera desobedecido, vamos a leer más adelante donde Dios lo visitaba todas las mañanas. O sea, como cuando Dios mira su creación, el hombre, la mujer, está alegre con ellos, contentos, hay diálogo, hay todo lo agradable. Pero hay un personaje fuera de la escena que llama Satanás, que es el que no logra aceptar que la comunión que él tiene con esa parejita es mucho mejor que la comunión de él con Dios. Y se dedica a ver cómo hace caer esta pareja para que pierdan el nivel que tienen. Y al perder el nivel que tienen, quedarían como él o peor que él. Entonces ahí es donde él los engaña. Pero cuando Dios les dice, no coman de aquello, no lo hagan, no es por el árbol, no es por la fruta, puede ser manzana, puede ser pera, puede ser lo que sea, es la orden de no desobedecer. Ahora, la desobediencia fue la que hizo que tan pronto desobedecieron, mordió, comió, se vio que estaba desnuda y ahí mismo se trata de cubrir él y ella. La pregunta del ser divino es,
¿quién nos enseñó que estabais desnudos? Entonces aquí, esa desobediencia, en ese momento, el hombre dejó de ser perfecto y quedó imperfecto. Dejó de ser limpio y quedó sucio. Dejó de ser bueno y quedó con la tendencia de ser malo. Desde ese momento comenzó a ser pecador, porque Dios no lo hizo pecador. El hombre tiene una libertad o una libre albedrío o conciencia, pero hasta ese momento que estaba como en la comunión con Dios, pensaban como Dios, hablaban como Dios, actuaban como Dios, obedecían a Dios, se alegraban con la presencia de Dios, no les faltaba nada, todo lo tenían, no había ninguna maldición de nada. La maldición llega después de la desobediencia. Con dolor comerás, tendrás hijos y habrá sudor y habrá de todo, y fuera de eso habrá muerte y volverás a la tierra de donde un día saliste. Hay una alabanza para el Señor. Entonces ahí es donde se va viendo que el hombre labra su propio destino, su propia tumba. En ese mismo capítulo, el 3 y en el 4, ustedes van leyendo que después de que la parejita cae y queda pecadora, para restaurarlo Dios a la manera como estaba, no podía decirle, vuelve como estabas, vuelve ya en un minuto como estabas antes, no, porque esa desobediencia fue en un cuerpo de carne, creado. Ahora Dios tenía que pensar cómo los sacaría de esa condición, y no podía sacarlos de otra condición sino Dios manifestándose en carne, para poder con esa manifestación dejar que el pecador no siguiera siendo pecador, sino que fuera santo. ¿Qué quiere decir? Que fue un proceso. Ese proceso que dice, tú le herirás en la cabeza y ella te herirá en el calcañar, porque se forma una pelea, una discordia, una batalla entre el bien y el mal. Pero en este caso la batalla es entre la iglesia y el enemigo. Nosotros seguimos predicando y él sigue engañando. Nosotros seguimos hablando del Señor y él sigue llevando miles y millones a la condenación. Nosotros seguimos anunciando el plan de salvación. Es una batalla continua, pero por eso nos llenó del poder del Espíritu Santo para superar todas esas cosas. Oh, alabanzas, alabanzas. Esa situación no admite cambio. No admite cambio. Una vez orando yo decía, Señor, ¿tú me perdonas? Mi manera de pensar, pero yo dije, Señor, si mi hijo está tan grave y tiene 46, y yo no es que esté tampoco muy súper, pero tengo 77, pues yo ya viví más que él. ¿Qué tal si tú haces un cambio? Me llevas a mí, lo dejas a él para que él haga más cosas y yo ya termino mi tarea. Pero es que está establecido a los hombres que mueran una sola vez. Y así se vaya él, o se haya ido primero, o se vaya alguien, o se vaya después, siempre tendrá que irse. ¿Sí me está entendiendo? Su mamá tendrá que irse, su papá tendrá que irse, su hijo tendrá que irse, usted como padre tendrá que irse, usted como abuela tendrá que irse, su nieto tendrá que irse, todo el que nace tiene que irse. Entonces lo que Dios quiere hacer con nosotros es que ya que nacemos, aprendamos a vivir la vida cristiana para no condenarnos y perdernos, sino conocerlo a tiempo para poder llegar a la patria celestial.
Dele un aplauso al Señor esta mañana. Mira lo que dice la palabra del Señor en Romanos 5:12. Hay un relato ahí que viene desde el 12 al 19. Lo que pasa es que pues siempre tengo algunas citas, pero yo sé que el tiempo es muy veloz. Pero cuando lea usted esto allá en su casa, Romanos 5:12, por tanto, miren lo que hemos venido hablando y vea lo que dice acá. Por tanto, como el pecado entró por un hombre y por el pecado, ¿qué? La muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. Sigue diciendo el 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. 14. No obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los tiempos que no pecaron en la manera de la transgresión, la cual es figura del que había de venir. Lo que quiere decir acá es que de los tiempos de Adán a Moisés había una manera de vida sin ley, pero los que sin ley pecaron, sin ley serán juzgados, pero siempre murieron pecadores, murieron desobedientes, y Dios sacó de allá su remanente. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre llamado Jesucristo. Dice acá el verso 16, y con el don no sucede como con el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don de Dios vino a causa de muchas transgresiones. O sea que el hombre, desde que aprendió a pecar, siguió pecando y se volvió pecador, porque pecador es el que comete pecado. Jesucristo no fue pecador, Él llevó el pecado de nosotros, pero el pecador fue usted y fui yo. Así pues, la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno, por Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia. Yo quiero que lleguemos hasta el 19. Mire lo que dice el 18. Así que como por la transgresión de uno, estamos hablando de ese Adán primero, vino la condenación, de la misma manera por la justicia de uno. ¿Cómo se llama? Jesucristo. Vino la justicia, vino a todos los hombres la justificación de la vida. Por eso nosotros creemos en la doctrina de la justificación. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. O sea, estamos bien delante de Dios, no por nosotros, sino por lo que Él ha hecho. Un aplauso para nuestro Dios. Ahora mire lo que Primera de Corintios 15:20, conectando lo que estamos observando en este estudio. Mire lo que dice Primera de Corintios 15, del 20 o 21 en adelante, dice la palabra del Señor. Mas ahora ¿qué? Cristo ha resucitado. Primicia de los que durmieron es hecho. Si usted me permite un momento, hasta este instante, Adán pecó, todos estaban expuestos a morir. Cuando Dios hace la obra de la justificación y la redención y el perdón,
es donde ya el hombre deja de nacer solo para morir, sino que nace para conocer a Dios y servirle a Dios y vivir para Dios. Entonces, cuando ya el hombre sabe en quién ha creído, por eso, hermanos, la resurrección de Jesús, ahora que sigamos leyendo el capítulo, la resurrección de Jesús debe de ser nuestra esperanza. La resurrección de Jesús debe de ser nuestra tranquilidad. La resurrección del Señor es el fundamento de esta iglesia y de esta doctrina. Por eso yo creo firmemente esta mañana, yo lo creo, que Él resucitó al tercer día. Al tercer día se levanta, la roca es tirada a un lado y Él sale victorioso. Y cuando sale victorioso, se va y se le muestra a más de 500. Por eso se sorprenden allá. ¿Y este no era el que había muerto hace 3 días o 5 días? Sí. Pero si eres tú, sí, aquí estoy. No, pero, a ver, permítete toco, y comienzan como a tocarle el hombro, la mano. Sí, yo soy, miren. Un espíritu es un espíritu. Yo estoy en cuerpo. Un espíritu no tiene carne ni hueso como ven que yo tengo. Vengan, vengan. Y por ahí es donde se presenta alguien que dice, no, eso que va a ser... Eso, tanta herida que tuvo y todo aquello, eso no es él, no es él, no es él. Ven, toma, mete tu mano acá en el costado, y metió esa mano allá, y lo único que pudo hacer fue tirarse al piso, arrodillarse y decir ¿qué? Señor mío. ¿Y qué? ¿Sabe que no los escucho casi? ¿Qué? Señor mío y Dios mío. No seas incrédulo, sino fiel. Bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Aleluya. Sigue diciendo acá, por cuanto la muerte entró por un hombre, por uno la resurrección, que es Jesús. 22. Porque así como en Adán todos mueren, en Cristo Jesús todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Quiere decir que cuando yo les decía acá que ya vino la obra de la redención, el sacrificio del Calvario, de ese momento en adelante que Él resucita, todos los que vienen tras de Él resucitarán también, porque Él es el primero. Él es el primero. Segunda de Corintios 5. Yo quiero que ese pasaje ustedes lo conserven, lo tengan. De ese verso 1 al 4. Me gustaría que lo leyeran conmigo. Pero sabemos que si nuestra morada terrestre, ¿cuál es la morada terrestre? No es este edificio, no es esta es morada terrestre. Esta morada se envejece. Esta morada se cansa, esta morada se debilita, este cuerpo se agota. Si esta morada terrestre se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Eso es resurrección. Verso 2. Por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Y así seremos hallados vestidos y no desnudos.
Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Lo que quiere decir el apóstol es que en la confianza que él tenía, él quería más ser arrebatado y transformado que ir a la tumba. Pero tuvo que ir a la tumba, fue decapitado, no por ser malo, no por ser desobediente. Pablo, su llamado, su vida, su ministerio, las iglesias, toda su vida de consagración, 14 iglesias que todavía se lee de ellas, no es por ser malo, es que está establecido a los hombres que mueran una sola vez, pero él mismo declara que a pesar de todo, aunque su cuerpo se derrita y su cuerpo se deshace, hay uno nuevo, eterno en los cielos, por la resurrección de Jesucristo. Oh, alabanzas. Filipenses 1:20, creo que se los dije en una ocasión a ustedes, en Filipenses 1:20, cuando estuve en Canadá, fui a la tumba del hermano Larsen, fui con el hermano Fontalvo. Allá estuve un rato en la tumba, es un cementerio judío. Hay muchos judíos ahí sepultados, hay la estrella de David, hay los candeleros, hay todo allá. Y allá está la tumba del hermano Larsen y yo me senté allí y a mí me llamó la atención el texto que hay en la tumba de él, ahí en la lápida de él. Y esa es la que dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque en Él, los que creemos en Él, así lleguemos a morir o a partir, no morimos sino para los seres humanos, compañeros y familia, pero para Él seguimos viviendo. ¿Sabe por qué? Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Porque para mí, ¿qué dice? A ver si alguien lo dice fuerte. ¿Cómo es? Otra vez. Para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Oh, aleluya. ¿Cómo se sentirían estas personas cuando escuchan el sermón de Pedro? Y el sermón de Pedro, que fue uno de los más completos en lo teológico, en lo histórico, en lo de unción, en lo real. Pero hay una palabra que nunca se les olvidará a ellos, y es lo que dice el capítulo 3, ese 14 y 15. Ustedes mataron. O sea, ustedes estaban tan equivocados que al santo lo hicieron a un lado y pidieron fue al homicida, al asesino. Y sigue diciendo acá, y mataron al autor de la vida. Hechos 3:15. No sé si el hermano no lo ha podido encontrar. Bueno, vamos a buscarlo acá. Hechos 3:15. Dice la palabra del Señor: mas vosotros negasteis al santo, que es el 14, y pediste que se os diera un homicida, y mataste al autor de la vida, a quien Dios
ha resucitado de los muertos, de los cuales ¿qué? Somos testigos. ¿Qué quiere decir entonces todo esto? Que la vida tiene un autor. ¿Y quién fue el que hizo al hombre y le dio vida? Dice que lo creó y sabe que lo más maravilloso, ya está listo el hombre, ya está todo allá, le falta algo. Vida. Y alentó, sopló, y fue el hombre un ser viviente. Cuando el hombre abre los ojos, al primero que ve no es a Satanás, no es los demonios, es a su creador. Y cuando nosotros ya, o los que han partido o partamos, están allá, cuando despierten a la hora de la resurrección, van a ver aquel en el que han o hemos creído, porque Él es la resurrección y la vida. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no le comprendieron. Yo quiero invitarles a algo esta mañana. Recordemos esto. Yo lo revisé, lo leí y yo dije, como humanos que somos, tenemos que recordarlo. Job capítulo 10. Asócielo a lo que usted es, lo que usted cree, lo que usted tiene y sus años de vida. Job 10:9. Dice la palabra del Señor, Job capítulo 10, verso 9. ¿Qué dice? Acuérdate que como a qué, que vimos en Génesis, la creación del hombre. Acuérdate que como a barro me diste forma, en polvo me has de volver. ¿No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste? ¿Acaso nuestro cuerpo no tiene cantidad de calcio en los huesos? Entonces acá dice huesos y nervios. Me vestiste de piel, carne y me tejiste con huesos y nervios. Sistema nervioso. Cuando usted vea un cuerpo que aparece en esos estudios de medicina, lo ve con unos hilitos delgadititos. Esos son nervios y tendones. Es como que un tejedor llegó y se puso a hacer esa rayita y rayita y rayita. Que esa rayita es la que permite que ese tendón o ese sistema nervioso mueva este dedo y lo enderezca. Si se dañó ese tendoncito allá, el dedo se quedó quieto o se quedó cerrado. Somos conscientes que nuestro cuerpo, aparte de huesos, tiene ese sistema. Del verso 11. Me vestiste de piel y de carne y me tejiste con huesos y nervios. Tejiste porque todo hueso está forrado. Ahora el 12 dice, vida y misericordia me concediste y tu cuidado guardó mi espíritu. Estas cosas tienes guardadas en tu corazón y yo sé que están cerca de ti. ¿Cuáles? Que el hombre vive. Si pequé, tú me has observado y no me tendrás por limpio en mi iniquidad. Si fuera malo ay de mí, si fuere justo no levantaré mi cabeza estando hastiado de deshonra y de verme afligido. Entonces ahí está un cuerpo que por más que se justifique, yo soy, yo tengo, mi dinero, mi estudio, mis ancestros, mi nacionalidad, mi lugar, nada de eso vale, es pecador
y sigue siendo pecador. Dígale a la muerte que usted tiene tantos títulos y se le ríe en la cara. Dile que es americano, alemán, francés, italiano, se muere. Dígale que hace obras de caridad, se muere. Dígale que tiene tantos millones y fincas y todo, se muere. Dígale que tiene vigor y título y es atleta y puede recorrer cantidad de kilómetros y no se cansa, se muere. Está establecido a los hombres que mueran una sola vez, se va porque se va. Pero para eso hay una resurrección, pueblo de Dios. Yo creo que al fin de todas las cosas, el que resucitó primero nos está esperando para que cuando llegue la hora, resucitemos como Él resucitó. Oh, alabanzas. Job, en un momento dado, en su desespero, pronunció una palabra. Y esa palabra es como una palabra dura y triste. Job 7:17. A mí me llama la atención que la palabra dice, y si hice esto, y si hice aquello, y si hice lo otro, ¿qué hago yo? Si tú eres el guarda de los hombres, ¿qué se te escapa a ti? ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas y pongas sobre él tu corazón? A veces es como algo inexplicable, tan malos que somos, pecadores. Y todavía ese Dios de misericordia nos mira a ver qué bueno nos encuentra. Y no nos deja condenar del todo, sino dice, yo te necesito. Yo te voy a transformar. Yo te hice y te dañaste y te perdiste, pero te doy la oportunidad de recuperarte si te vienes a mí. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas? Y pongas sobre él tu corazón, o sea que se acuerde todavía de nosotros. 18. Lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes. Visitar todas las mañanas. Los historiadores dicen que esa parejita, cuando no había pecado, la primera visita que tenían era la de su Dios todas las mañanas. Ya llegó nuestro Dios, vamos a hablar con Él, vamos a dialogar con Él. ¿Viste cómo nos trató ayer, lo que nos dijo? La gloria que irradia su poderío que tiene, y aquí hablando con nosotros. Porque mirará el hombre a su hacedor y sus hijos contemplarán al Santo de Israel. Eso dice Isaías. Pero cuando pecaron, vino división entre ellos y Dios ocultó su oído para no oír y quitó su presencia para que no lo vieran. Con los años es donde Dios se manifiesta en carne para que aquel que cambió esa gloria la recupere, no porque Él se la invente, sino porque Dios la trae. Venid a mí todos los que estén trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Parece que les dice, ustedes se fueron, se desviaron, se perdieron, pero ahora yo he venido y he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El que cree en mí. Esa es esa calidad de Dios que nosotros tenemos. ¿Qué dice el verso 21? ¿Hasta cuándo y por qué no quitas de mí la rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo, y si me buscares de mañana no me hallarás. ¿Dónde se duerme el polvo? Volverá al polvo la tierra de donde fue tomado. ¿Dónde está la vida verdaderamente? En creer en aquel
que resucita aquel que vivió y murió. Yo quiero invitarles a que leamos lo que dice Job 19:23 y entramos en esta área ya final. Job 19:23 habla de la piel deshecha. La piel deshecha. ¿Quién me diera que mis palabras fueran escritas y se escribieran como en un libro? Verso 24. Que con cincel de hierro y de plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. O sea, que no se borraran fácil. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Se levantará sobre el polvo. O sea que resucitará. Y si Él resucita, nosotros también resucitaremos. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. O sea que parece que este hombre que vivió en los tiempos de Abraham, Job, creía en una resurrección. No sabía cómo explicarla, pero la expresión lo declara. Esa es resurrección. Ahora, Isaías 25:8, hay una profecía que se tenía que cumplir. Isaías 25:8 está diciendo que la muerte será destruida. Destruirá la muerte para siempre. Enjugará toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Yo quiero invitarles a un texto de Oseas capítulo 13, el verso 14. De la mano del sepulcro los redimiré. Los libraré. ¿De qué? ¿De qué? De la muerte. Y el que habla le dice a la muerte: ¡oh muerte! Yo seré tu muerte. Parece que no lo escucharon ustedes bien. ¿Sabe qué es vencer la muerte? El único que la pudo vencer y se burló de ella es el que toma ese cuerpo glorioso. Y cuando ve a Juan se pone a temblar del miedo. Y él dice: pero este se parece al que yo vi hace unos años allá, y yo lo vi lleno de sangre, y yo lo vi herido y todo, y ahora lo veo lleno de poderío, ese resplandor, esa gloria, esas manos, esos ojos, ese cabello, esa cabeza, esos pies. Y parece que no lo logra entender, pero de pronto pone la mano sobre él y le dice: no temas, yo soy el primero y el último, el que había estado muerto y ahora vivo, y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Estén en pie, por favor. Estén en pie, por favor. Nosotros hemos estado tristes, mi esposa, yo, la familia. Pero ¿saben dónde está nuestra seguridad? En que hay una resurrección. Y el cuerpo agotado, cuando sea cuerpo resucitado, ni señal de agotamiento, porque tiene vida. Pero ya esa vida no es por la tierra, es por la resurrección. Cuerpo nuevo. ¿Será que dice un amén?
Cuerpo nuevo, vida nueva, Dios nuevo, Señor nuevo, patria nueva, arrebatamiento nuevo, porque Él hace nuevas todas las cosas. Apláudelo, apláudelo, apláudelo. Primera de Tesalonicenses 4:15. Yo quiero que a medida de que voy leyendo esto, usted invoque al Señor. Cualquier día le va a tocar la muerte a la casa. Va a tocar allá y usted diga: ven cuando quieras, pero yo creo en la resurrección. Os decimos esto en palabra del Señor: nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Verso 16: porque el mismo Señor, el que usted ha creído en Él, usted se hizo bautizar en el nombre de Él, usted le canta a Él, lo adora a Él, lo glorifica a Él. El mismo Señor con voz de arcángel. ¿Sabe qué me llama la atención acá? Que el Señor no le dice a un ángel: vaya y despiértenmelos allá los que durmieron, los que llevan 1000 y 1500 años. Vaya un ángel allá y los despierta. No, Él mismo vendrá. Créalo, Él mismo vendrá con voz de mando, voz de arcángel, trompeta de Dios. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Apláudelo, apláudelo ahora. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Mire que no hay derrota. Aquí no estamos como derrotados, fracasados, embolatados, perdidos. No, alentaos los unos a nosotros con estas palabras: que hay resurrección, hay perdón, y lo tenemos a Él esta mañana acá. Haga una oración por su familia. Haga una oración por sus hijos. Haga una oración. Y cuando le venga algo similar, crea: para mí el vivir es Cristo. Ahora quiere gritarlo conmigo. Y el morir, ganancia. Un aplauso para él ahora. Aleluya, aleluya, aleluya. Conozco que todo lo puede